Vamos a comenzar a trabajar con el contenido de la tercera unidad del curso, que lleva por nombre Aplicaciones de la Integral. En la primera unidad, nosotros ya estudiamos las técnicas que tenemos para poder calcular a la antiderivada más general de una función. En la segunda unidad, el objetivo fue pasar ahora al concepto de una integral definida, donde a esta pues ya le estábamos trabajando entre ciertos límites de integración. Recuerda que para poder definir ese tipo de integral, nosotros previamente partimos del estudio del cálculo de áreas, utilizando inicialmente sumatorias. Ahora toca el turno de revisar en qué otras aplicaciones puedo utilizar a las integrales, es decir, en qué otros problemas serían de utilidad. Y vamos a partir precisamente de lo que es el cálculo de áreas nuevamente, pero que ahora pues ya no se va a llevar a cabo a través de lo que son las sumatorias, sino que ahora pues ya directamente haremos uso de las integrales definidas. En la unidad anterior habíamos definido que siempre y cuando la función f de x fuese mayor o igual a 0 a lo largo del intervalo cerrado desde A hasta B, al resultado de esa integral yo la iba a poder considerar como el área que estaba acotada, debajo de la gráfica de f y entre las rectas verticales x igual a A y x igual a B. Sin embargo, si resulta que a lo largo del intervalo la función adquiere tanto valores positivos como valores negativos, al resultado de mi integral como tal yo no lo puedo considerar un área total, sino que lo puedo considerar como algo que llamaremos área neta con signo. En otras palabras o en términos más simples, el resultado que en realidad tú estarías obteniendo si es que hay partes positivas y negativas, pues vendría a ser la resta precisamente de estos dos, es decir, estaría restando aquellas secciones que están por encima del eje X con las que se encuentran por debajo del eje X. Pero si tu intención es calcular un área total, pues calcular la integral directamente desde A hasta B no te sería de utilidad, salvo que la función y igual a f de x fuese continua a lo largo de todo tu intervalo cerrado, porque así el calcular directamente tu integral pues te llevaría a lo que denominamos un área total. Pero ¿qué pasa entonces si yo tengo una función que presente este tipo de situación, es decir, que tenga partes positivas y partes negativas? Bueno, previamente cuando empezamos a abordar este problema con el uso de sumatorias, mencionábamos que lo que podíamos hacer era particionar el intervalo y proceder a calcular las áreas de forma separada, de tal manera que aquella que nos diera un resultado negativo, pues se pudiera tomar su valor absoluto y sumar con la que de por sí ya era positiva. Esa es una forma de proceder y de interpretar el problema. Pero otra manera de interpretarlo podría ser la siguiente. Si yo supongo que hay partes positivas y negativas a lo largo del intervalo cerrado desde A hasta B, supongamos como lo que observo aquí en la figura, lo que yo podría hacer es tomar directamente el valor absoluto de mi función. Es decir, en vez de que yo trabaje a y igual a f de x, yo podría trabajar al valor absoluto de f de x. Supongamos que el cambio en este caso se da a partir de que x toma el valor de c. Una forma de proceder, que es la que estábamos mencionando, pues vendría a ser integrar directamente desde hasta c. El resultado evidentemente sería una cantidad menor a 0, tomarías su valor absoluto y posteriormente integrarías desde c hasta b, para también calcular cuál es el valor de esta área. Posteriormente sumarías ambos valores y eso te daría el área total. Pero ¿qué pasa si yo decido proceder de esta otra forma? Recordando la regla de valor absoluto, esta se trabaja por partes, es decir, que si a ti te interesa el valor absoluto de f de x, tú sabes que este valor absoluto será el inverso aditivo de f de x para cuando f de x es menor a 0, y sabes que será la misma función si f de x es mayor o igual a 0. Geométricamente, ¿qué sucede cuando tú tomas el valor absoluto de la función y tienes una situación como la que estamos mostrando aquí? Bueno, en realidad lo que geométricamente está pasando es que tú estás reflejando esa parte que se encuentra por debajo del eje X, de forma que lo que en realidad obtienes es esta representación. Nota que aunque yo reflejé el área que se encontraba por debajo del eje X, es decir, esta de acá, al momento de que yo la reflejo, sin importar que hayamos realizado ese paso,
habrás notado que el área que se encuentra aquí es exactamente igual a la que se tendría si nosotros procedemos por ahí a hacer esta construcción o hacer este reflejo del área por encima de lo que es el eje X. Y de esta manera entonces, pues aunque ahora la has reflejado, estarás observando que como la función ya sería mayor o igual a 0 a lo largo de todo este intervalo, pues el resultado de tu integral ahora sí directamente vendría a ser el área total. Es decir, el tomar el valor absoluto de la función te asegura que a lo largo de todo el intervalo la función va a ser mayor o igual a 0 y eso te va a permitir calcular directamente el valor del área. Claro que siempre podrás proceder como lo habíamos mencionado también ya anteriormente, es decir, puedes particionar, calcular los valores por separado y simplemente sumar. A final de cuentas, el resultado es exactamente el mismo. De acuerdo con lo que acabamos de mencionar entonces, si yo tengo partes positivas y negativas, realizando el dibujo, la parte negativa va de A hasta C y la positiva desde C hasta B, y siguiendo por aquí la regla con la cual estamos descomponiendo la función, el área total la podríamos calcular de la siguiente manera, como la integral desde A hasta B del valor absoluto de f de x diferencial x, que se podrá reescribir como la integral que va desde A hasta C, que decíamos es la parte donde se encuentra por debajo del eje x, del valor absoluto de f de x diferencial x más la siguiente sección que va desde C hasta B, y donde, en este caso, pues lo que nosotros tenemos ya es la parte que se encuentra por encima del eje x. Siguiendo por ahí las reglas de valor absoluto, a esta yo la tendría que reemplazar por menos f de x, y el valor absoluto de esta de acá tendría que ser la misma función. Siendo así, si tú calculas esta integral, obtendrás el resultado del área 1, y si tú calculas esta de acá, obtendrás el resultado del área 2, que en conjunto te darán un área total, es decir, el área comprendida desde A hasta B del valor absoluto de f de x diferencial x. Recuerda esto geométricamente, pues lo que está haciendo es reflejar las partes que se encuentran por debajo del eje x para que las veamos como si estuvieran dibujadas por encima del eje, lo que te va a permitir calcular tu integral directamente. Vamos a revisar por ahí algunos ejemplos. En el ejemplo 1 se me pide calcular el área que se encuentra debajo de la gráfica de la función f de x igual a x cuadrada menos 1 en el intervalo cerrado que va de 0 hasta 2. Bien, de acuerdo con lo que nosotros acabamos de explicar, el área de toda esta región, acotada de 0 hasta 2, tiene una parte que se encuentra por debajo de lo que es el eje x y otra parte que se encuentra por encima del eje x, de forma que si yo calculo directamente mi integral desde 0 hasta 2 y no hago ninguna consideración, lo que yo voy a encontrar es el área neta con signo. En otras palabras, pues vendría a ser la resta entre estas dos, pero lo que yo quiero es un área total, no quiero la resta de estas dos. Por lo tanto, puedo hacer la siguiente consideración. Verificar en qué valor se hace el cambio de una a otra y posteriormente aplicar la integral al valor absoluto de nuestra función, es decir, el área total vendría a ser la integral que va desde 0 hasta 2 del valor absoluto de f de x, que para nosotros es valor absoluto de x cuadrada menos 1 diferencial de x. Vamos a observar qué valor es el que provoca el cambio de la parte negativa a la parte positiva. Aquí gráficamente ya estás observando que el cambio se presenta en 1, es decir, cuando la curva sube y corta tu eje x en dicho valor, se hace el cambio de una parte a otra. Aunque yo no tuviera este valor gráficamente, lo podría determinar, porque como es una intersección del eje x, lo que yo podría hacer es tomar a mi función e igualarla con 0. Y despejando, pues x cuadrada vendría a ser igual a 1 y por lo tanto x será igual a 1 o x será igual a menos 1. Pero en el intervalo que estás trabajando, el valor que es de interés es este de acá. Esto quiere decir que a tu función tú la puedes partir así, como la integral que va desde 0 hasta 1 y otra integral que va a ir desde 1 hasta 2.
del valor absoluto de x cuadrada menos 1, diferencial de x, y aquí también del valor absoluto de x cuadrada menos 1, diferencial de x. Vamos a proceder a calcular. Observamos. En el intervalo cerrado que va de 0 a 1, que vendría a ser de aquí hasta acá, observamos que la curva se encuentra por debajo del eje x. De acuerdo con la regla que mostrábamos anteriormente, esto significa que a la función yo la voy a multiplicar por menos 1, es decir, voy a tomar su inverso aditivo, de manera que esto pasaría a ser la integral que va de 0 hasta 1 de lo que en este caso es menos x cuadrada más 1 diferencial de x. Y todo esto más la integral que va de 1 hasta 2. Observemos, en este intervalo, la función se encuentra por encima del eje x, por lo que el valor absoluto de esta función tendría que ser ella misma, es decir, valor absoluto de x cuadrada menos 1 es igual a la misma función. Como ya tenemos planteadas las integrales, lo único que resta a continuación es resolver, de forma que esto pasaría a ser. Integramos directo y obtengo menos x cúbica sobre 3 más x a evaluarse de 0 a 1 más integramos x cúbica sobre 3 menos x a evaluarse de 1 hasta 2 y aplicamos límite superior menos límite inferior y el resultado vendría a ser menos 1/3 más 1 menos mi límite inferior, que vendría a ser 0 más 0, más hago la siguiente evaluación y tendré 2 que al cubo se va a hacer 8 sobre 3 menos 2, menos mi límite inferior que es 1/3 menos 1. Continúo haciendo operaciones, menos 1/3 más 1 pasan a ser 2/3, más 2 que en términos de tercios pues vienen a ser 6/3 y 8 menos 6 pasarían a ser 2/3. De este lado, 1/3 menos 3/3 vendrían a ser menos 2/3, pero menos por menos se hace más y obtengo como resultado 2/3. Así que sumando todos estos datos obtengo 6 sobre 3, es decir, 2 unidades cuadradas. Y ya encontramos el resultado del área de toda esta región, que está acotada desde 0 hasta 2. Ahora, mencionábamos, puedes proceder también como en su momento lo explicamos en sumatorias, es decir, si tú observas aquí, el cambio se da cuando x es igual a 1, o sea que tú directamente pudiste plantear también la integral de esta forma, como la integral de 0 a 1 de x cuadrada menos 1, diferencial de x, y proceder a integrar. Si tú integras, pues sabes de acuerdo a lo que acabamos de escribir, que eso sería x cúbica sobre 3 menos x a evaluarse de 0 hasta 1. Pero el resultado, a final de cuentas, te habría arrojado como valor 1/3 menos 1, es decir, menos 2/3. Observa que en este momento no he llamado área a esta cantidad. ¿Por qué? Porque la cantidad es menor a 0 y tiene sentido porque se encontraría por debajo del eje x. ¿Qué haríamos con esta cantidad? Bueno, como en su momento lo comentamos, pues lo que harías es tomar su valor absoluto. Y a este valor absoluto ya le podrías llamar área 1 y que te daría como resultado 2/3. Ahora procedes por ahí a integrar de 1 hasta 2 y como puedes observar, pues el resultado vendrían a ser 4/3, o sea, la suma de este y este de acá. Vean que sería esta integral. Y por lo tanto, tu área total, pues habría terminado siendo la suma de este más los 4/3 que te habría arrojado la integral de acá. De forma que ya haciendo reducción de términos, el resultado habría sido exactamente el mismo, es decir, 2 unidades cuadradas. De cualquiera de las dos formas puedes proceder. Simplemente son métodos alternativos, pero que a final de cuentas nos llevan al mismo resultado, el cálculo del área total. Veamos otro ejemplo. En el ejemplo 2 se me pide calcular el área que se encuentra acotada por la función f de x igual a la raíz cuadrada de x y el eje y en el intervalo cerrado de 0 hasta 4. En otras palabras, nos están pidiendo calcular, pues básicamente, el área que se encuentra
en esta región. Es decir, te están pidiendo calcular toda esta parte. ¿Cómo lo podríamos hacer? Bueno, una forma, y que seguramente es la que en este momento ya estamos pensando, pues vendría a ser calcular cuál es el área del rectángulo de base 4, observen esta parte, y de altura 2. Si tú calculas el área de ese rectángulo y le restas el área debajo de la gráfica de esta función, su diferencia te habrá arrojado el área que tenemos aquí. De acuerdo con ello, vamos a proceder a hacer el cálculo y posteriormente mostraremos una manera más sencilla de proceder. Entonces realizamos operaciones y pues obtendríamos el área del rectángulo, que vendría a ser base, o sea 4 por altura, que es 2, es decir, 8 unidades cuadradas. Ahora veamos qué pasa con esta región. Para que tú puedas calcular el área que se encuentra por debajo de esta función, tú sabes de todo lo que ya hemos visto que el área se podría calcular directamente como el integral que va desde 0 hasta 4 de la función, que en este caso es raíz de x diferencial x. Tomando esto en consideración, pues procedamos a integrar. Si yo realizo operaciones, esto vendría a ser x a la 1 medio, que más 1 pasaría a ser x a la 3 medios, y que entre 3 medios al dividirse se hacen 2 tercios, a evaluarse de 0 a 4. Hacemos límite superior menos límite inferior. El superior es 4, al cubo pasará a ser 64, y raíz cuadrada de 64 es 8, menos tu límite inferior, que aquí es 0. Multiplicando, el área de toda esta región vendría a ser 16 tercios de unidades cuadradas. Pero lo que a ti te interesa es el área que nosotros estamos marcando aquí en negro. Para poderla obtener, como bien lo decíamos anteriormente, lo que voy a hacer es simplemente restar al área más grande, que es la del rectángulo, el área menor, que es la que está contenida por debajo de esta función. Así que hacemos operaciones. 8 en términos de tercios, pues van a ser 24 tercios, menos 16 tercios, que me arrojarán como resultado 8 tercios de unidades cuadradas. Esto que tenemos aquí vendría a ser el área total de la región que iluminamos en negro. Esta primera forma de resolver es válida y es la que pues manejamos de forma intuitiva con lo que hasta el momento hemos visto. Sin embargo, hay otra forma más de proceder. Cuando tú estás aplicando esta integral, geométricamente sabes de lo que ya vimos en la unidad anterior, que lo que estás haciendo es dibujar una serie de rectángulos. En realidad, en esa integral lo que tú estás dando a entender es que vas a calcular el área de muchos rectángulos en los cuales piensas subdividir a esta región, estás sumando las áreas y aplicando un límite para que el resultado sea el área que realmente quieres calcular, que es toda la que está acotada aquí abajo. Bien, y ese proceso tú lo realizas con rectángulos como el que vamos a dibujar aquí, donde su base pues es un incremento de variable x, y ese incremento de variable x es lo que tú simbolizas así, y cuya altura vendría a ser la distancia que hay del eje x hacia la función, y esa distancia pues sabes que te la proporciona esta raíz, o sea que esto a final de cuentas es nuevamente base por altura. Ahora, esto se da si yo trabajo rectángulos que están colocados de forma vertical. La pregunta sería si en vez de trabajarlos así, yo podría trabajarlos de forma horizontal, es decir, si en vez de que yo los dibuje en esa región, yo los dibujo en esta otra, ¿el proceso será válido? Y la respuesta es que sí. Tú puedes dibujar aquí rectángulos de forma horizontal y la idea y el análisis que en su momento manejamos será exactamente la misma. Es decir, vas a subdividir a toda esta región en una serie de rectángulos, pero que ahora van a ser horizontales, y vas a calcular sus áreas, sumarás sus áreas y vas a aplicar un límite para encontrar cuál es el valor del área total de esta región, que pues ya anticipamos tiene que ser de 8 tercios de unidades cuadradas. Así que tomando esto en consideración, vamos a volver a calcular esta integral,
que recuerda pues este es el límite del que estamos haciendo mención. Sin embargo, las condiciones se modifican. Cuando tú tienes a tu rectángulo de esta forma, tu base está dada en términos de variable x porque te encuentras sobre ese eje. Sin embargo, aquí, al momento de que colocas el rectángulo horizontal, tu base ya no está en términos de la variable x, sino que ahora va a estar en términos de la variable y. Así que a esto lo vamos a denotar como un diferencial de y. La altura. Recuerda que el diferencial de la variable es el que te representa en función de quién tiene que estar tú integrando. Cualquier otra cosa que esté presente, pues recordarás que es una constante, siempre y cuando pues no se trate de alguna función que contenga a esta variable. Ahora bien, como yo estoy trabajando aquí la base en términos de y, significa que la altura del rectángulo también debe estar dada en términos de la variable y. Sin embargo, en este momento, tú solamente sabes que la función tiene esta ecuación. Sin embargo, ya que esta de acá me da la distancia que hay de eje x hacia mi función, y ahora lo que yo quiero es la distancia que hay del eje y hacia esta parte, lo que podría hacer es despejarla y obtener que x es igual a y cuadrada. Esto que yo acabo de hacer me estaría dando a continuación la distancia que hay de aquí hasta acá, es decir, lo que vendría a ser la altura de tu rectángulo. O sea que aquí el área de cada uno de estos rectángulos cumple con esta forma. La base diferencial de y, altura y cuadrada. Ahora, estás trabajando en términos de y, o sea que los límites que van de 0 a 4 en este momento ya no te son de utilidad. ¿Y por qué ya no nos son de utilidad? Porque esos trabajan con variable x y tú vas a trabajar con variable y. Por lo tanto, me fijo ahora en este eje. ¿Dónde empieza a dibujarse la región? Cuando y vale 0. ¿Dónde termina de dibujarse? Cuando y vale 2. O sea que aquí yo podría plantear la integral, que va de 0 hasta 2, de y cuadrada diferencial de y. Con esa integral, tú ya me estarías calculando directamente el área de toda esta región, considerando ahora que los rectángulos se colocan de forma horizontal. Llevemos a cabo la integración. Eso vendría a ser entonces y cúbica sobre 3, a evaluarse de 0 hasta 2. Límite superior menos límite inferior, y el resultado es de 8/3 de unidades cuadradas. Y efectivamente el valor es exactamente el mismo. Cambiaron los métodos de solución, pero a final de cuentas el área es exactamente la misma. Es decir, no debe cambiar aunque el método de solución sea diferente. Por este video es todo. En la siguiente clase vamos a comenzar a trabajar con el cálculo del área entre curvas.